El sol de verano atravesaba las enormes vidrieras del Hotel Bellavista, iluminando las cristaleras y creando destellos iridiscentes que bailaban sobre los manteles blancos. La sala de eventos más prestigiosa de la ciudad estaba decorada con arreglos florales exquisitos. Orquídeas blancas, rosas pálidas y follaje verde creaban un ambiente etéreo, como sacado de un cuento de hadas. Todo era perfecto para la boda de Sara, mi hermana mayor. Mientras me ajustaba el vestido de dama de honor color lavanda que ella había elegido, para que combine con tus ojos, Olivia, no podía evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. Amor fraternal y resentimiento. Orgullo y envidia. Alegría y una sombra de tristeza. Siempre había sido así entre nosotras. Olivia, ¿dónde estás? La voz de Sara resonó por el pasillo que conducía a la sala de preparativos. Te necesito aquí ahora mismo. Suspiré profundamente antes de responder. Ya voy. Cuando entré en la habitación, Sara estaba frente al espejo, radiante en su vestido de novia de diseñador que había costado más de lo que yo ganaba en 6 meses. A sus 32 años, mi hermana mayor era la viva imagen del éxito, ejecutiva de marketing en Geraisen Enterprises, una de las empresas tecnológicas más importantes del país, con un sueldo de 6 cifras, un apartamento en el distrito financiero y ahora, un matrimonio con Alejandro Vega, heredero de una cadena de hoteles de lujo. Necesito que me ajustes el velo, ordenó sin mirarme, concentrada en su propio reflejo. Y por favor, asegúrate de que tus uñas no enganchen el encaje. Costó una fortuna. Me acerqué en silencio y comencé a arreglar la delicada pieza de tul y encaje sobre su cabello perfectamente recogido. ¿Sabes? Continuó Sara con ese tono condescendiente que tan bien conocía. Ayer estaba hablando con el señor Domínguez, ya sabes, el director general de Geraisen. Me dijo que están buscando nuevos talentos para el departamento de marketing digital. Podrías presentarte, aunque, claro, necesitarías algo más que un título en literatura y un trabajo de mesera en tu currículum. Mis dedos se tensaron ligeramente sobre el velo, pero mantuve la compostura. Estoy bien en el Rincón de Luna, gracias, respondí secamente, refiriéndome al restaurante donde trabajaba desde hacía 3 años mientras terminaba mi maestría en negocios digitales, un detalle que Sara convenientemente olvidaba mencionar. Además, estoy desarrollando mi propio proyecto. Sara soltó una risita que me atravesó como un cuchillo. ¿Tu blog de reseñas gastronómicas? Oh, Olivia, siempre tan idealista. A veces me pregunto si mamá y papá no te consintieron demasiado. No respondí. No tenía sentido explicarle que mi blog era en realidad una plataforma digital de crítica gastronómica que ya tenía más de 100.000 seguidores y que estaba a punto de cerrar un acuerdo con inversores. Sara siempre había tenido esa capacidad de reducir mis logros a simples pasatiempos. Nuestra relación no siempre había sido así. De niñas, éramos inseparables a pesar de los 5 años de diferencia. Sara me protegía, me enseñaba, me cuidaba. Era mi heroína. Pero algo cambió cuando ella entró en la adolescencia. Quizás fue natural, el proceso de separación, de búsqueda de identidad. O quizás fue cuando empezó a destacar en todo: estudios, deportes, popularidad. Sara se convirtió en la hija perfecta, el orgullo de nuestros padres, mientras yo me quedaba en su sombra, intentando encontrar mi propio camino. El sonido de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era nuestra madre, Elena, tan elegante como siempre en su vestido de seda color champañe. «Mis niñas», exclamó con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que este día haya llegado. Sara, estás deslumbrante. Y Olivia, querida, ese color te sienta maravilloso». Sara sonrió complacida, absorbiendo los cumplidos como si fueran su derecho divino. «Mamá, ¿podrías revisar si los canapés están saliendo a tiempo? La coordinadora de eventos parece un poco sobrepasada y no quiero sorpresas desagradables». «Por supuesto, cariño», respondió nuestra madre antes de salir apresuradamente. «Y así es como se delegan responsabilidades, hermanita», dijo Sara con una sonrisa de superioridad una vez que estuvimos solas de nuevo. «Toma nota para cuando dejes de servir mesas y consigas un trabajo real». Respiré hondo, conteniendo la respuesta que pugnaba por salir de mis labios. «No hoy», me repetí mentalmente. «Hoy es su día». La ceremonia transcurrió como un sueño. El antiguo jardín del hotel,
Con sus magnolios centenarios y su pérgola cubierta de jazmines, fue el escenario perfecto para el intercambio de votos. Sara y Alejandro se veían radiantes, y por un momento, mi resentimiento se disolvió en una genuina alegría por mi hermana. Pero la recepción fue otra historia. Estaba sentada en la mesa principal, junto a mis padres y los parientes más cercanos, cuando comenzaron los discursos. Primero, nuestro padre, emocionado hasta las lágrimas, hablando del orgullo que sentía por su primogénita. Luego, Alejandro, declarando su amor eterno. Y finalmente, el señor Eduardo Domínguez, director general de Geraisen Enterprises y jefe directo de Sara, se levantó con copa en mano. Era un hombre imponente, de unos 50 años, con ese aire de autoridad que solo otorga el éxito prolongado. Su traje gris oscuro, hecho a medida, gritaba poder y dinero. Cuando conocí a Sara Martínez hace 8 años, supe inmediatamente que estaba frente a alguien especial, comenzó con voz potente. Su inteligencia, determinación y ética de trabajo la han llevado a convertirse en una de las ejecutivas más valiosas de Geraisen. No me sorprendería que en unos años esté ocupando mi sillón. Risas educadas recorrieron el salón. Sara sonreía complacida, su mano entrelazada con la de Alejandro. Hoy celebramos no solo su unión con el afortunado Alejandro, continuó Domínguez, sino también su reciente ascenso a directora de marketing. Un aplauso para Sara Vega Martínez. El salón estalló en aplausos. Vi a mi hermana levantarse y agradecer con esa gracia natural que siempre la había caracterizado. Gracias, señor Domínguez, por sus palabras y por esta oportunidad, dijo radiante. Geraisen es mi segunda familia y prometo seguir dando lo mejor de mí. Este es, sin duda, el día más feliz de mi vida. Aplaudí mecánicamente, mientras sentía una familiar sensación de invisibilidad. Siempre había sido así, Sara brillando en el centro del escenario, yo observando desde las sombras. La cena continuó, exquisita pero insípida para mí. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento de soledad. En el camino, escuché la voz de Sara proveniente de un pequeño salón lateral. La puerta estaba entreabierta, y mi hermana hablaba animadamente con un grupo de sus colegas. Me detuve, no por curiosidad, sino porque escuché mi nombre. Y entonces Olivia insiste en que su proyecto digital va a ser el próximo gran éxito, decía Sara entre risas. Como si escribir sobre restaurantes fuera un negocio real. Lleva 3 años sirviendo mesas en ese lugar de moda, el Rincón de Luna, convencida de que está investigando el mercado. Las risas de sus colegas me golpearon como bofetadas. La verdad es que me da un poco de lástima, continuó mi hermana, bajando ligeramente la voz. A los 27 años, sin un rumbo claro, desperdiciando su potencial. Intenté conseguirle una entrevista en Geraisen, pero seamos realistas, nadie querrá trabajar con la hermana de una mesera. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Una cosa era que Sara me menospreciara en privado, otra muy distinta que me humillara públicamente ante sus colegas. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o de hacer notar mi presencia. Fue entonces cuando una voz grave y serena interrumpió las risas. ¡Qué interesante perspectiva, Sara! El silencio cayó como una losa. Desde mi posición pude ver al señor Domínguez, quien aparentemente también había estado escuchando sin ser visto. Señor Domínguez, balbuceó Sara, su rostro perdiendo color. Solo estábamos hablando de tu hermana. Sí, lo he oído, la interrumpió con tono firme pero tranquilo. Olivia es tu hermana, ¿verdad? La joven emprendedora detrás de Sabores Auténticos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía el nombre de mi plataforma? Sara asintió confusa, sosteniendo su copa de champaña como si fuera un escudo. Sara, continuó Domínguez, y había algo en su voz que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. ¿Por qué no les dices a tus colegas quién compró Gastronomic Media la semana pasada? Vi cómo los ojos de mi hermana se abrían desmesuradamente. Gastronomic Media era el conglomerado de medios digitales especializado en gastronomía más grande del país, y el principal competidor de Geraisen en el sector de contenidos digitales. Yo, no estoy segura, respondió con voz temblorosa. Es curioso, porque la junta directiva recibió un informe detallado sobre la adquisición, continuó Domínguez, acercándose a ella. Lunar Digital Ventures adquirió Gastronomic Media por $20 millones.
¿Y sabes quién es la CEO y fundadora de Lunar Digital Ventures? El silencio era absoluto. La copa de champaña se balanceaba peligrosamente entre los dedos de Sara. Domínguez se giró lentamente, mirando directamente hacia la puerta entreabierta donde yo permanecía inmóvil. Tu hermana, Olivia Martínez. La mesera que ha construido una de las startups más prometedoras del sector gastronómico digital. La copa de champaña se deslizó de los dedos de Sara y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, igual que su expresión de superioridad. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta, hacia mí. Ya no podía esconderme. Con el corazón latiéndome con fuerza, empujé la puerta y entré en la habitación. Hola, Sara, dije con voz sorprendentemente firme. Parece que tenemos mucho de qué hablar. La expresión de horror en el rostro de mi hermana era algo que jamás olvidaría. Pero la verdadera sorpresa apenas comenzaba. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña sala lateral. Los fragmentos de la copa de champaña de Sara brillaban en el suelo como diminutos cristales, reflejando la tensión que flotaba en el aire. El rostro de mi hermana había pasado del horror inicial a una palidez fantasmal, mientras sus colegas alternaban miradas incómodas entre ella, el señor Domínguez y yo. Debe haber un error, logró articular Sara finalmente, con una sonrisa forzada. Mi hermana trabaja como mesera en el Rincón de Luna. Es imposible que sea. La CEO de Lunar Digital Ventures, completó Domínguez con voz pausada. Sara, te recomendaría verificar tus fuentes antes de hacer afirmaciones categóricas. Especialmente en el mundo de los negocios digitales, donde las apariencias suelen engañar. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. La mirada de Sara buscó desesperadamente apoyo entre sus colegas, pero solo encontró expresiones de desconcierto y curiosidad. Olivia, intervino una mujer de mediana edad que reconocí como Daniela Morales, vicepresidenta de Geraisen. ¿Realmente eres la fundadora de Lunar Digital? ¿La misma que acaba de adquirir Gastronomic Media? Sentí todas las miradas clavadas en mí. Durante los últimos 3 años había mantenido un perfil bajo, operando principalmente bajo seudónimos y a través de representantes. Muy pocas personas conocían mi verdadera identidad como fundadora de la compañía. Era una estrategia deliberada. Quería construir algo por mis propios méritos, sin la sombra del apellido familiar ni las comparaciones con Sara. Así es, respondí con una calma que no sabía que poseía. Fundé Lunar Digital Ventures hace 3 años como una extensión de mi plataforma de crítica gastronómica Sabores Auténticos. La semana pasada finalizamos la adquisición de Gastronomic Media. Los murmullos comenzaron a extenderse por la habitación. Vi cómo el rostro de Sara pasaba de la incredulidad al desconcierto y luego a algo que nunca había visto en ella, inseguridad. Pero, trabajas como mesera, insistió, aferrándose a la última brizna de su narrativa. Te he visto sirviendo mesas, tomando pedidos. Investigación de campo, respondí simplemente. No hay mejor manera de entender el negocio gastronómico que desde dentro. Cada restaurante donde he trabajado ha sido meticulosamente seleccionado para aprender sobre operaciones, tendencias y, sobre todo, para construir relaciones auténticas con chefs y propietarios. El señor Domínguez asintió con aprobación. Un enfoque brillante que explica el éxito meteórico de tu plataforma, comentó. Mientras otros críticos gastronómicos opinan desde el privilegio, tú entiendes el negocio desde sus cimientos. La expresión de Sara era indescifrable. Por un momento, me pareció ver un destello de admiración en sus ojos, rápidamente sustituido por algo más turbio. ¿Resentimiento? ¿Envidia? ¿O tal vez era vergüenza por haberme juzgado erróneamente durante tanto tiempo? Deberíamos regresar a la recepción, sugirió Daniela, rompiendo el incómodo silencio. Los invitados se preguntarán dónde está la novia. Las palabras parecieron despertar a Sara de su estupor. Con un movimiento mecánico, se alisó el vestido y recuperó la compostura. Por supuesto, dijo con voz tensa. Hablaremos de esto más tarde, Olivia. Mientras los presentes comenzaban a salir de la habitación, el señor Domínguez se acercó a mí. Señorita Martínez, me gustaría hablar con usted después de la celebración. Tengo una propuesta que podría interesarle. Asentí, intrigada, mientras veía a mi hermana alejarse del brazo de Alejandro, quien había aparecido oportunamente para escoltarla de regreso al salón principal. Su lenguaje corporal delataba confusión,
Claramente, Sara no le había contado nada sobre mi verdadera ocupación. Guión bajo 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 guión bajo. La recepción continuó como si nada hubiera ocurrido, aunque el ambiente en la mesa principal estaba cargado de tensión. Sara mantenía su sonrisa perfecta para las fotografías y brindaba con los invitados, pero evitaba cuidadosamente mi mirada. Nuestros padres, ajenos al drama que se había desarrollado, disfrutaban felizmente de la celebración. Cerca de la medianoche, cuando la fiesta estaba en su apogeo y los invitados bailaban animadamente en la pista, me escabullí hacia la terraza. Necesitaba aire fresco y un momento de soledad para procesar todo lo ocurrido. La noche era cálida y estaba repleta de estrellas. Desde allí podía escucharse la música amortiguada y las risas de los invitados. Me apoyé en la balaustrada de piedra, contemplando los jardines iluminados del hotel. Una vista espectacular, ¿verdad? Me giré sobresaltada. Eduardo Domínguez se acercaba con 2 copas de vino tinto en las manos. Me ofreció una, que acepté con un gesto de agradecimiento. Señor Domínguez, no esperaba verlo aquí. Eduardo, por favor, sonrió, colocándose a mi lado en la balaustrada. Creo que después de haber desencadenado el drama familiar del día, lo mínimo que puedo hacer es ofrecerte una copa. Su comentario me arrancó una sonrisa involuntaria. ¿Por qué lo hizo? Pregunté directamente. Revelar mi identidad, quiero decir. Tomó un sorbo de vino antes de responder, como si estuviera calibrando sus palabras. Llevo más de 30 años en el mundo empresarial, Olivia. He visto demasiadas personas talentosas vivir bajo la sombra de otros, generalmente por dinámicas familiares o sociales tóxicas. Sus ojos se fijaron en los míos con intensidad. Lo que tu hermana estaba haciendo era bullying corporativo, puro y simple. Y eso es algo que nunca he tolerado en mis empresas. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Además, continuó, admiro profundamente lo que has construido con Lunar Digital. Tu enfoque innovador, combinando experiencia práctica con visión estratégica, es exactamente lo que el sector necesita. ¿Cómo descubrió que yo era la fundadora? Pregunté, genuinamente curiosa. He sido bastante cuidadosa con mi identidad. Eduardo sonrió enigmáticamente. Digamos que tengo mis fuentes. Y cuando comenzaron los rumores sobre la adquisición de Gastronomic Media, decidí investigar personalmente. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que la misteriosa empresaria detrás de Lunar Digital era la hermana menor de mi directora de marketing. Bebió otro sorbo de vino antes de continuar. Lo que me lleva a la propuesta que mencioné antes. Geraisen está interesada en explorar una posible colaboración con Lunar Digital. Casi me atraganté con el vino. ¿Colaboración? Pero somos competidores directos en el sector de contenidos digitales. Precisamente por eso, respondió con entusiasmo. Piénsalo, Geraisen tiene la infraestructura y los recursos, mientras que Lunar Digital posee la autenticidad y la conexión con el público millennial y la generación Z que nosotros hemos estado intentando cultivar durante años. La propuesta era interesante, no podía negarlo. Una alianza estratégica con Geraisen podría catapultar a Lunar Digital a un nivel global más rápidamente de lo que había planificado. Es una idea que merece consideración, admití cautelosamente. Aunque tendría que discutirlo con mi equipo. Por supuesto, asintió Eduardo. No esperaba una respuesta inmediata. Pero me gustaría que vinieras a nuestras oficinas la próxima semana para una reunión preliminar. Sin presiones, solo para explorar posibilidades. Antes de que pudiera responder, una voz familiar nos interrumpió. Así que aquí estabas. Sara apareció en la terraza, su figura recortada contra la luz dorada que emanaba del salón. Su rostro estaba compuesto, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que no supe descifrar. Eduardo, ¿te importaría si hablo con mi hermana a solas? Preguntó con voz suave pero firme. El hombre asintió, dejando su copa en una mesa cercana. Te enviaré un email con los detalles para nuestra reunión, Olivia, dijo antes de alejarse. Sara, ha sido una ceremonia maravillosa. Felicidades nuevamente. Una vez solos, el silencio entre mi hermana y yo se volvió denso, cargado de años de malentendidos y competencia no expresada. Así que, CEO de Lunar Digital Ventures, comenzó Sara, acercándose a la balaustrada.
Debo admitir que no lo vi venir. No se suponía que lo vieras, respondí sinceramente. Quería construir algo por mí misma, sin la sombra del apellido familiar o de tu éxito. Sara soltó una risa amarga. ¿Mi éxito? Olivia, durante toda mi vida he sentido que estaba compitiendo contigo. Tú eras la creativa, la soñadora, la que todos decían que tenía potencial ilimitado. Yo solo era la pragmática, la que seguía las reglas. La confesión me sorprendió. Sara, ¿envidiosa de mí? Parecía impensable. Eso es absurdo. Siempre fuiste la hija perfecta, la que cumplía todas las expectativas. Exactamente, respondió con un deje de tristeza. Cumplía expectativas, pero tú las superabas. Y eso me aterrorizaba. ¿Te aterrorizaba? Repetí incrédula. Sara desvió la mirada hacia los jardines. Cuando tenías 15 años, mamá y papá no dejaban de hablar sobre tu futuro brillante, sobre cómo harías cosas extraordinarias. Mientras tanto, yo estaba atrapada en un trabajo corporativo que detestaba, pero que mantenía porque era lo seguro, lo responsable. Nunca lo mencionaste, murmuré, sintiendo que años de resentimiento comenzaban a disolverse ante esta nueva perspectiva. ¿Cómo podía? Ya me habían etiquetado como la hermana mayor exitosa y responsable. Admitir mis inseguridades hubiera sido. Dejó la frase inconclusa, pero el peso de lo no dicho flotaba entre nosotras. Sara, yo también te envidiaba, confesé. Tu confianza, tu determinación, como parecías tener todo bajo control. Me sentía constantemente a tu sombra. Una lágrima rodó por su mejilla, arruinando su maquillaje perfecto. No hizo ningún intento por ocultarla. Somos un par de idiotas, ¿verdad? Dijo con una sonrisa triste. Completamente, coincidí, sintiendo que algo largo tiempo roto comenzaba a sanar entre nosotras. Sara extendió su mano y tomó la mía, un gesto que no compartíamos desde la adolescencia. Olivia, lo siento. Por las cosas que dije, por haberte menospreciado durante tanto tiempo. Estaba proyectando mis propias inseguridades. Y yo siento no haberte contado sobre Lunar Digital, respondí. Pero necesitaba probarme a mí misma que podía hacerlo sin que mi apellido o mis conexiones familiares abrieran puertas. Lo entiendo, asintió. Y para que conste, lo que has construido es impresionante. Realmente impresionante. El cumplido, sincero y sin reservas, me llenó de una calidez que no esperaba. Gracias, respondí. Tu ascenso a directora también es un gran logro. Te lo has ganado. Un cómodo silencio se instaló entre nosotras mientras contemplábamos las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, no competíamos, simplemente existíamos juntas en ese momento. Entonces, dijo finalmente Sara con una sonrisa traviesa. ¿Eduardo te ofreció un trabajo en Geraisen? Mejor, respondí. Me propuso una colaboración entre nuestras empresas. Los ojos de Sara se agrandaron. ¿En serio? Eso es, increíble. Y potencialmente complicado, considerando que ahora seremos cuñadas empresariales. Ambas reímos ante la idea. ¿Crees que funcionaría? ¿Nosotras trabajando juntas? Pregunté, solo medio en broma. Honestamente, creo que seríamos imparables, respondió, y había una convicción en su voz que no había escuchado antes. Tú aportas la visión creativa y la autenticidad, yo, la estructura y la experiencia corporativa. La idea era tentadora y aterradora a partes iguales. ¿Colaborar profesionalmente con Sara después de años de rivalidad? Parecía una receta para el desastre. Y sin embargo, tendríamos que establecer algunas reglas básicas, advertí. Nada de usar la dinámica familiar en el ámbito profesional. Absolutamente, asintió Sara. Y prometo no volver a referirme a ti como la mesera en reuniones corporativas. Su comentario autoirónico me arrancó una carcajada genuina. Trato hecho. Trato hecho. El sonido de aplausos y música nos recordó que seguíamos en plena celebración de boda. Deberíamos volver, dijo Sara, arreglándose el maquillaje. Mi esposo probablemente se está preguntando si me fugué. Cuando nos dirigíamos de regreso al salón, Sara se detuvo y me miró con una expresión que no había visto en años, la mirada de la hermana mayor protectora que había sido durante mi infancia. Olivia, estoy orgullosa de ti. No solo por tu éxito empresarial, sino por la persona en que te has convertido.
Lamento haber estado tan ciega para no verlo antes. Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que hubiera imaginado. El reconocimiento que había anhelado durante tantos años finalmente llegaba, y en el día menos esperado. Gracias, Sara, respondí con voz quebrada. Significa mucho viniendo de ti. Regresamos al salón justo a tiempo para el lanzamiento del ramo. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, pero algo fundamental había cambiado. La sombra que había oscurecido nuestra relación durante años comenzaba a disiparse. Sin embargo, mientras bailaba con uno de los primos de Alejandro, no podía dejar de pensar en la propuesta de Eduardo Domínguez. Una colaboración entre Lunar Digital y Geraisen podría ser el movimiento estratégico más importante en mi carrera. O podría ser un desastre colosal que mezclara de manera irreparable mi vida profesional y familiar. Y había algo más que me inquietaba, la expresión en los ojos de Eduardo cuando hablaba conmigo. Una admiración que iba más allá de lo profesional, una chispa de interés que no había pasado desapercibida. La velada que había comenzado como la boda de mi hermana se había transformado en el posible inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Uno donde las mesas habían girado de manera inesperada, y yo, la eterna hermana menor a la sombra, finalmente ocupaba mi propio lugar bajo el sol. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque los secretos revelados en la mesa 7 estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el rumbo de nuestras vidas para siempre. 6 meses habían pasado desde la boda de Sara. El otoño había dado paso al invierno, y este comenzaba a ceder ante los primeros brotes de la primavera. Sentada en mi nueva oficina en el piso 42 de la Torre Milenio, contemplaba el panorama urbano que se extendía frente a mí, rascacielos que reflejaban el sol de la tarde, parques que comenzaban a reverdecer, y un horizonte que parecía infinito. La oficina, decorada con un equilibrio entre minimalismo corporativo y calidez hogareña, era el símbolo físico de la transformación que había experimentado mi vida en estos meses. En una de las paredes colgaban los logos de Lunar Digital Ventures y Geraisen Enterprises, unidos por un elegante ampersand plateado que simbolizaba nuestra alianza estratégica, Geraisen y Lunar, Redefining Digital Content. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, reunión de estrategia en 10 minutos. Traigo café y esos pasteles franceses que tanto te gustan. No llegues tarde esta vez. Carita con guiño. Sonreí al leer el mensaje. Nuestra relación había cambiado drásticamente desde aquella noche en la terraza del hotel. No había sido un proceso fácil ni instantáneo, pero cada día dábamos pequeños pasos hacia una relación más sana y auténtica, tanto en lo personal como en lo profesional. La firma del acuerdo de colaboración entre Lunar Digital y Geraisen había sido solo el principio. Durante los primeros 3 meses, ambas empresas mantuvieron sus operaciones separadas mientras explorábamos sinergias potenciales. Yo seguía siendo la CEO de Lunar Digital, mientras Sara continuaba como directora de marketing en Geraisen. Pero Eduardo Domínguez, con su visión estratégica, había visto algo que nosotras apenas comenzábamos a vislumbrar. Juntas, Sara y yo podíamos crear algo mucho más grande que la suma de nuestras partes. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, girándome en mi silla. Eduardo entró con su habitual elegancia discreta. A sus 52 años, se mantenía en excelente forma física, y su presencia siempre llenaba la habitación con una energía particular. ¿Lista para la reunión?, preguntó, acercándose a mi escritorio. El equipo de fusiones está esperando el informe final. Asentí, recogiendo una carpeta con el logotipo de nuestra nueva empresa conjunta. Todo listo. Los números del primer trimestre superaron nuestras proyecciones en un 27%. Creo que finalmente hemos encontrado el equilibrio perfecto entre contenido gastronómico y tecnología. Eduardo sonrió, y su mirada se detuvo en la mía por un segundo más de lo necesario. Nunca dudé que lo lograrías, dijo con una calidez que iba más allá de lo profesional. Tú y Sara habéis demostrado que a veces, las mejores asociaciones nacen de las rivalidades más intensas. Nuestra relación había evolucionado durante estos meses. Lo que comenzó como una alianza estrictamente profesional se había transformado gradualmente en algo más complejo. Eduardo me respetaba como igual, valoraba mis ideas y, sobre todo, comprendía mi necesidad de independencia. Había una atracción mutua innegable, pero ambos manteníamos una prudente distancia profesional. Hablando de asociaciones, comenté,
levantándome y recogiendo mis documentos. ¿Has pensado en la propuesta de expansión a Latinoamérica? Es ambiciosa, respondió mientras caminábamos hacia la sala de conferencias. Pero con tu conocimiento del mercado gastronómico y los contactos de Geraisen en el sector mediático, podría funcionar. Lo discutiremos después de la reunión de hoy. Guión bajo 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 guión bajo. La sala de conferencias era el corazón palpitante de nuestra nueva empresa conjunta. Con capacidad para 30 personas, era un espacio diseñado para fomentar tanto la colaboración como el debate constructivo. Grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, mientras que la tecnología más avanzada facilitaba conferencias virtuales con nuestros equipos internacionales. Sara ya estaba allí cuando entramos, rodeada de gráficos y proyecciones financieras. Su cabello, ahora más corto y con un estilo más dinámico, enmarcaba un rostro que irradiaba confianza. El embarazo de 4 meses apenas se notaba bajo su elegante traje sastre. Por fin, dijo al vernos, aunque su tono carecía de la acidez que solía caracterizar sus comentarios en el pasado. Pensé que tendría que comenzar sin vosotros. Eduardo se dirigió al extremo opuesto de la mesa, dejándonos a Sara y a mí en el centro, un arreglo que simbolizaba perfectamente nuestro nuevo equilibrio de poder. Tengo que hacer una llamada rápida antes de que comience la reunión, anunció Eduardo. Comenzad sin mí. Una vez solos, Sara me pasó un café y una caja con pasteles. ¿Cómo va tu día? Preguntó con genuino interés. Intenso, pero productivo, respondí, agradeciendo el gesto. ¿Y tú? ¿Cómo está mi futuro sobrino? Sara acarició su vientre ligeramente abultado con una sonrisa. Inquieto, como su tía, bromeó. Alejandro dice que ya se nota que será un emprendedor, nunca para quieto. La mención de Alejandro me recordó lo mucho que había cambiado también su percepción sobre mí. De verme como la hermana menor sin ambiciones, había pasado a respetarme como una igual en el ámbito empresarial, incluso buscando ocasionalmente mi consejo para sus propios negocios hoteleros. Por cierto, continuó Sara, bajando la voz, ¿has decidido qué harás con la oferta de Miguel? Miguel López, CEO de una de las principales plataformas de reservas gastronómicas de Europa, había expresado interés en adquirir una participación minoritaria en nuestra empresa. Era una oportunidad única para expandirnos internacionalmente, pero yo tenía mis reservas. Sigo pensando que es demasiado pronto, respondí. Apenas llevamos 6 meses operando como entidad unificada. Sara asintió, considerando mi punto de vista. Tienes razón en ser cautelosa. Después de todo, fue tu enfoque meticuloso lo que construyó Lunar Digital desde cero. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Pero también es importante reconocer las oportunidades cuando se presentan. No siempre tendremos la posición de ventaja que tenemos ahora. Esta era la nueva dinámica entre nosotras. Podíamos discrepar sin que se convirtiera en una competencia o una lucha de poder. Valorábamos nuestras diferencias como complementarias, no como obstáculos. Lo consideraré después de ver los resultados del segundo trimestre, concedí. Para entonces tendremos una imagen más clara de nuestra posición en el mercado europeo. La puerta se abrió y comenzaron a entrar los miembros de nuestro equipo directivo. Daniela Morales, ahora directora de operaciones, Javier Quintana, nuestro brillante director financiero, Isabel Torres, responsable de expansión internacional, y varios ejecutivos más que formaban el núcleo de nuestra empresa. Era un grupo diverso en experiencia y perspectivas, cuidadosamente seleccionado por Sara, Eduardo y yo para combinar lo mejor de ambas culturas corporativas. La integración no había estado exenta de desafíos, pero ahora funcionábamos como un organismo cohesionado. Buenos días a todos, saludó Eduardo, regresando a la sala. Hoy tenemos mucho que celebrar y aún más que planificar. La reunión se extendió durante 3 horas, con presentaciones detalladas sobre nuestro desempeño financiero, planes de expansión y nuevas iniciativas tecnológicas. Lo que más me impresionó fue ver cómo las ideas que habían surgido de mi experiencia como mesera en restaurantes de élite ahora formaban parte de la estrategia central de una corporación valorada en cientos de millones. Cuando finalmente concluimos, la mayoría del equipo se retiró, dejándonos a Sara, Eduardo y a mí solos en la sala. Impresionante, comentó Eduardo, repasando las cifras finales.
En 6 meses hemos logrado lo que la mayoría de las empresas tardan años en conseguir. Es lo que ocurre cuando combinas la visión corporativa con la autenticidad, respondió Sara, lanzándome una mirada cómplice. Algo que intenté explicarte durante años, Eduardo, pero necesitabas que mi hermana te lo demostrara. Los tres reímos, cómodos en esta nueva dinámica que habíamos construido. Hablando de autenticidad, dije, aprovechando el momento, hay algo que quiero proponeros. Procedí a explicar mi idea, un nuevo proyecto que combinaba mi experiencia en el mundo gastronómico con la infraestructura tecnológica de Heraisen. Una plataforma que conectaría directamente a pequeños productores locales con restaurantes de alta cocina, eliminando intermediarios y garantizando precios justos para ambas partes. El proyecto requeriría una inversión significativa inicial, concluí, pero podría revolucionar la cadena de suministro gastronómica tal como la conocemos. Eduardo y Sara intercambiaron miradas, evaluando silenciosamente la propuesta. Es arriesgado, dijo finalmente Sara. Y extremadamente ambicioso. Exactamente por eso funcionará, respondió Eduardo con convicción. Es el tipo de innovación disruptiva que cambia industrias enteras. Ver a mi hermana y a Eduardo, los dos ejecutivos que alguna vez me habían subestimado, ahora considerando seriamente mi propuesta más ambiciosa, provocó una oleada de emociones que apenas pude contener. Hay un aspecto más, añadí. Quiero que este proyecto sea completamente transparente desde el principio. Nada de identidades ocultas o estrategias en la sombra. Quiero poner mi nombre y mi cara detrás de esta iniciativa. Sara me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Estás segura? Siempre has preferido operar desde el anonimato. Es hora de dar un paso al frente, respondí con determinación. He pasado demasiado tiempo en las sombras, observando desde la mesa 7. Ya es hora de sentarme a la cabecera. Eduardo asintió aprobatoriamente. Daré luz verde al proyecto, declaró. Pero con una condición, quiero que tú lo dirijas personalmente, Olivia. Sin intermediarios. Acepto, respondí sin dudar. Esa noche, Sara y yo cenamos juntas en la terraza de mi apartamento. La ciudad brillaba bajo nosotras, un tapiz de luces y sombras que parecía reflejar nuestra propia historia. ¿Recuerdas cuando dijiste que nadie querría trabajar con la hermana de una mesera? Pregunté, sirviéndonos más vino a ambas. Sara hizo una mueca de vergüenza. Por favor, no me lo recuerdes. Fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Al contrario, respondí. Creo que fue uno de los momentos más importantes de nuestras vidas. La caída de tu copa de champagne marcó el inicio de algo nuevo. Tienes razón, admitió después de una pausa. Aunque preferiría que hubiéramos llegado aquí sin la humillación pública y los años de resentimiento mutuo. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Bromeé, levantando mi copa. Por las hermanas que construyeron un imperio desde una discusión en una boda. Y por los jefes que saben cuándo intervenir, añadió Sara, chocando suavemente su copa con la mía. El timbre del apartamento interrumpió nuestro brindis. Era Eduardo, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. Perdón por la intrusión, se disculpó, pero esto no podía esperar hasta mañana. Nos mostró los documentos, una oferta de compra por parte de Global Media, el conglomerado internacional más grande del sector. La cifra era astronómica, casi el triple del valor actual de nuestra empresa conjunta. Llegó hace una hora, explicó Eduardo. Quieren una respuesta preliminar en 48 horas. Sara y yo intercambiamos miradas. No hacían falta palabras para comunicarnos. Años de rivalidad nos habían enseñado a leernos mutuamente con precisión. Es una oferta generosa, comentó Sara cautelosamente. Extremadamente generosa, coincidió Eduardo. El tipo de oferta que la mayoría de los empresarios soñarían con recibir. Tomé los documentos y los hojeé brevemente antes de dejarlos sobre la mesa. ¿Y qué opinas tú, Eduardo? Pregunté directamente. Su mirada se encontró con la mía, intensa y decidida. Creo que apenas hemos arañado la superficie de lo que podemos lograr juntos, respondió. Esta oferta no es un reconocimiento a lo que hemos construido, sino a lo que podríamos llegar a ser. Es un intento de detenernos antes de que nos convirtamos en su competencia más formidable. Sara sonrió, reconociendo la estrategia. Es exactamente lo que yo habría hecho en su lugar, admitió.
Comprar a la competencia emergente antes de que sea demasiado tarde. Me levanté y caminé hacia el borde de la terraza, contemplando la ciudad que se extendía ante nosotros. Mi ciudad. Nuestra ciudad. ¿Recuerdas lo que dijiste en la boda, Sara? Que nadie querría trabajar con la hermana de una mesera. Me giré para mirarlos a ambos. Resulta que todos quieren trabajar con ella, incluido el conglomerado mediático más grande del mundo. Eduardo se acercó, colocándose a mi lado. La decisión es vuestra, dijo, refiriéndose a Sara y a mí. Como accionistas mayoritarias, tenéis la última palabra. Sara se unió a nosotros en la barandilla, formando un triángulo perfecto. ¿Qué piensas, hermanita?, preguntó, utilizando el apelativo cariñoso que había abandonado cuando éramos adolescentes. ¿Vendemos y nos retiramos como multimillonarias a los 30, o seguimos construyendo nuestro imperio? La respuesta estaba clara para mí, y por la sonrisa en el rostro de Sara, también para ella. Creo que apenas estamos empezando, respondí. Mis pensamientos exactamente, coincidió Sara. Además, ¿qué haríamos con tanto tiempo libre? ¿Irnos de vacaciones juntas? Todavía no estamos preparadas para ese nivel de convivencia fraternal. Los tres reímos, sintiendo la emoción de estar al borde de algo mucho más grande que nosotros mismos. Rechazaremos la oferta, confirmó Eduardo. Les mostraremos que no estamos en venta a ningún precio. No estamos en venta, corregí. Pero sí abiertos a adquisiciones estratégicas. De hecho, he estado pensando en la posibilidad de que nosotros compremos alguna de sus subsidiarias menores. Sara me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Cuándo te volviste tan despiadada en los negocios? Aprendí de la mejor, respondí, guiñándole un ojo. Años observándote desde las sombras. Eduardo observaba nuestro intercambio con una sonrisa apreciativa. Ustedes dos son verdaderamente extraordinarias juntas, comentó. Quizás debería preocuparme por mi propio puesto. No te preocupes, Eduardo, bromeó Sara. Todavía te necesitamos, por ahora 1 año después. El auditorio del centro de convenciones estaba repleto. Más de 1000 personas entre periodistas, inversores, influencers y figuras destacadas del mundo empresarial habían acudido al lanzamiento de Raíces, nuestra plataforma revolucionaria que conectaba directamente a productores locales con restaurantes. Tras bambalinas, me ajustaba el traje azul marino que había elegido para la ocasión. Era mi primera aparición pública como rostro visible de nuestra empresa, y los nervios amenazaban con apoderarse de mí. Sara apareció a mi lado, sosteniendo a su hijo de 6 meses, Mateo, un bebé sonriente con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. «¿Estás lista?», afirmó, no como pregunta sino como declaración. «Has estado lista toda tu vida. ¿Cómo puedes estar tan segura?», pregunté, aún insegura. «Porque te conozco», respondió simplemente. Mejor de lo que nunca quise admitir. Eduardo se unió a nosotras, impecable en su traje gris oscuro. En los últimos meses, nuestra relación había evolucionado más allá del ámbito profesional. Lentamente, cautelosamente, estábamos explorando la química que había existido entre nosotros desde el principio. 5 minutos, anunció, antes de fijarse en mi expresión. ¿Nervios? Un poco, admití. Recuerda quién eres, dijo, tomando mi mano discretamente. La mujer que construyó un imperio desde la mesa 7 de un restaurante. La que transformó la humillación en triunfo. La que reconcilió a 2 hermanas rivales y las convirtió en socias imbatibles. Sus palabras me infundieron la confianza que necesitaba. Sara asintió en acuerdo, ajustando a Mateo en sus brazos. «Ve y muéstrales lo que la hermana de una mesera puede hacer», dijo con una sonrisa cómplice. Eduardo nos dejó a solas por un momento, dirigiéndose al escenario para la introducción. «Sara», dije, aprovechando estos últimos instantes de privacidad. «Nunca te agradecí». «¿Por qué?», preguntó confundida. «Por subestimarme», respondí con sinceridad. «Por decir aquellas palabras en tu boda. Por dejar caer aquella copa de champaña. Sin ese momento, quién sabe dónde estaríamos ahora». Sara me abrazó con un brazo, sosteniendo a Mateo con el otro. «A veces, las peores palabras llevan a los mejores resultados», reflexionó. «Aunque preferiría que mi hijo creciera viendo directamente lo mejor de su madre y de su tía».
A eso me comprometo, prometí, besando la frente de mi sobrino. Escuchamos mi nombre anunciado en el escenario. Era el momento. Ve, me animó Sara. Yo estaré aquí, apoyándote. Esta vez y siempre. Caminé hacia el escenario con paso firme. Las luces me cegaron momentáneamente mientras el público aplaudía. Vi a Eduardo a un lado, con una sonrisa de orgullo. A Sara en el lateral, con Mateo en brazos, radiante. A nuestros padres en primera fila, finalmente viendo a sus dos hijas brillar juntas, no una a expensas de la otra. Me acerqué al micrófono y respiré hondo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Olivia Martínez, CEO de Geraisen y Lunar, y tengo una historia que contarles. Una historia que comenzó en la mesa 7 de un restaurante, continuó en una boda, y culminó en el imperio que mi hermana y yo construimos juntas. Mientras comenzaba mi discurso, supe con certeza que aquel momento en la boda de Sara, lo que entonces parecía la humillación más grande de mi vida, había sido en realidad el punto de inflexión que necesitábamos ambas. A veces, las copas deben romperse para que pueda emerger algo nuevo y más hermoso de sus fragmentos. Y en nuestro caso, ese algo fue un imperio construido sobre los cimientos de la reconciliación, el respeto mutuo y la comprensión de que juntas éramos invencibles.